empezamos una serie nueva. Esta es una serie de arquitectura y urbanismo, aunque no todos los que entrevisto son arquitectos o urbanistas. Hay gente que desde diferentes disciplinas piensa el espacio habitable y cómo tendría que ser para respetar el planeta y a la vez dar soluciones a las personas. A diferencia con la de Sin Fronteras, la serie anterior, donde había muchos casos de diseño con comunidades rurales o indígenas, en esta hay más entrevistas donde hablamos de la ciudad. El espacio se puede pensar con muchas diferentes perspectivas. Algunos traen elementos de historia, otros de la naturaleza y otros hablan de vivienda social. No hay una sola manera de hacer diseño social relacionado al espacio habitable, sino muchas. En esta serie exploro algunas de estas perspectivas, como la social, política, el medio ambiente y la materialidad de la construcción, también obviamente relacionado al medio ambiente. No soy arquitecta ni trabajo en espacios habitables, aunque una vez participé de un proyecto para desarrollar el master plan, o sea, el diseño urbanístico de un sector de Helsinki. Mi rol era entender a la gente que vivía ahí y sus necesidades. Eso fue hace muchos años. Esta serie empezó en Finlandia con mis entrevistas en la radio. De golpe me di cuenta que me había entrevistado un montón de arquitectos y urbanistas, entonces fui a buscar algunos más que me interesaban especialmente su trabajo y que podían completar la visión que tenían los colegas de acá. Y ahora sí, presento la entrevista de este episodio. Domenico Di Siena es italiano viviendo ahora en Argentina. Es consultor en innovación pública. Y si quieren saber exactamente qué hace alguien con ese rol, no queda otra más que escuchar esta entrevista. Bueno, un poco les puedo adelantar. Trabaja en ciudades en relación a la participación ciudadana. A Domenico lo vengo siguiendo hace tanto en las redes que cuando me encontré para hacer la entrevista me parecía que ya lo conocía. Pero no, era la primera vez que charlábamos. Una cosa que dice en la entrevista es que el diseño cívico nos puede ayudar a trabajar en forma participativa y más consciente para incluir a la gente y sus saberes. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Quieres presentarte? Vale, pues soy Domenico Di Siena, italiano, viajando por el mundo, viviendo en diferentes países, en España, Francia, Inglaterra, ahora en Argentina. Me interesa mucho lo que es el urbanismo y mejor lo que llamo el diseño cívico. Y de ahí todo lo que tiene que ver con trabajar para romper las barreras que normalmente nos impiden colaborar entre ciudadanía, administración pública, academia y sector privado. Bueno, ¿y qué es el diseño cívico? Buena pregunta. Digamos que para empezar, una premisa que siempre quiero poner por delante es que no existe, yo considero que no existe todavía una definición compartida de forma general sobre qué es el diseño cívico, y precisamente eso es lo que me atrae del diseño cívico. Desde las primeras veces que leí en algún libro, o incluso me acuerdo la primera vez en una bio de Twitter, me atrae mucho porque, digamos, que me abre a un escenario de posibilidades, ¿no? Esta premisa es importante porque me parece que muchas veces lo disciplinar, la discusión se centra demasiado en definir qué es y qué no es, y nos olvidamos la razón por la que nos interesaban esas disciplinas. Dicho eso, el diseño cívico, yo lo considero como esa disciplina, esa actividad, ese enfoque del diseño que junta, dos o tres cosas principales que para mí son esenciales. La primera es la relación con el territorio. Y ahí vamos directamente a la palabra cívico, que en diferentes diccionarios puede tener matices diferentes, pero digamos que, y además en los idiomas también cobra sentidos diferentes. Pero a mí lo que me interesa de lo cívico es esta idea de la conexión que existe entre el habitar un territorio y la gobernanza de ese territorio. Es decir, la forma en la que lo que habitamos un mismo territorio nos organizamos para convivir de alguna manera. Y en eso conviven las dos cosas, el territorio mismo, las personas y la forma con la que nos organizamos. Entonces, me parece que, dicho esto, el diseño cívico nos puede ayudar a centrarnos en trabajar de forma participativa en los procesos que nos permiten que una determinada comunidad o un determinado grupo de personas o stakeholders puedan
realmente colaborar desde su base territorial para alcanzar soluciones. Yo que soy, digamos, de formación arquitecto urbanista, en eso básicamente lo que hago es un cambio de enfoque, que es pasar del que utiliza su conocimiento y su capacidad de análisis, digamos, denominada expertise, experto, para proporcionar, desarrollar, también junto con otras personas, propuestas y soluciones para problemas reconocidos por todos. Con el diseño cívico, el enfoque pasaría a ser, por supuesto, que tenga un conocimiento situado, específico sobre lo urbano, la arquitectura y los fenómenos territoriales, pero en lugar de usarlo para proporcionar y proponer soluciones directamente a otros que habitan el territorio, para que lo usen, digamos, para que lo acepten, lo que hago es aprovechar ese conocimiento para trabajar de forma más consciente el diseño y la activación de un proceso que es capaz de incluir los sectores de ese territorio en su reflexión sobre su presente y su futuro. Entonces, el diseñador cívico se vuelve un facilitador. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Estás familiarizado con el codiseño? Porque a mí todo lo que me decís me resulta como muy parecido a lo que hacemos codiseño, esto de trabajar con la gente que va a estar afectada, ¿no? Por una cierta intervención. En tu caso es en la ciudad. Sí, sí, totalmente. Tiene mucha conexión. El diseño cívico, digamos, efectivamente tiene mucha conexión con el codiseño, también en el fondo con el pensamiento de diseño, con el diseño centrado en las personas. Realmente eso también es muy interesante porque realmente todo, digamos, el avance en lo que es la reflexión sobre el diseño, ¿no? También el diseño de servicios, el diseño de procesos, el diseño sistémico. Todo eso, digamos, que entra en esa reflexión sobre el diseño cívico. Para mí, un elemento central en esa definición del diseño cívico es constantemente la relación con el territorio, que es como fundamental. Es decir, que tú puedes hacer diseño centrado en las personas, pero te puedes olvidar del territorio. Por lo menos es un poco mi visión. Entonces, por supuesto que no es ni una crítica, ni como un mostrar cuál es mejor y cuál es peor, sino que efectivamente como el diseño es muy difícil ser en el diseño capaces de incluirlo todo. Entonces hay que asumirlo. Entonces me parece que los diferentes enfoques se centran sobre todo en un tema que es esencial, ¿no? Entonces, para mí lo que es esencial es no olvidemos el territorio. En un mundo que es cada vez más digitalizado, que el conocimiento realmente viaja fácil, etcétera, volvamos también a recordar cuáles son los puntos de partida del territorio y conectémoslos con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, la conexión con el territorio es esencial. Y luego también lo de la gobernanza, es decir, que también está un poco ahí, si queremos un poco la diferencia, que es insistir mucho en esa conexión con el territorio y luego como el diseño de esos procesos esté constantemente también pendiente de cuáles son los tipos de gobernanza que dan luego continuidad y sostenibilidad a esos procesos. Ok. Y decime una cosa, ¿podemos ir a como algún caso concreto en donde específicamente este nuevo concepto de diseño cívico nos ayude? ¿En qué tipo de proyectos estuviste trabajando? Sí, sí, sí. Sí, hay muchos enfoques. También es muy interesante porque uno puede pasar de lo que es la activación de una aplicación para móviles, por ejemplo, o lo que es el diseño de una plaza, ¿no? O otro caso que también he promovido con otras personas, que es la activación de la que llamamos una factoría cívica. Entonces, en ese proceso de diseño de una nueva plaza, digamos, de la reconfiguración de la plaza central de una ciudad mediana, tendiente a pequeña, la cuestión fundamental era cómo cambiar el imaginario que la propia ciudadanía tiene sobre esa plaza. ¿Y por qué había que cambiar el imaginario? O sea, ¿qué estaba pasando en esa plaza? Justo porque era un estacionamiento. Digamos, la plaza central de esta ciudad era un estacionamiento y en el imaginario colectivo era útil como estacionamiento, en el imaginario de cualquier, digamos, profesional del urbanismo está claro que es como desaprovechar muchísimo y romper cualquier oportunidad
social, comercial, relacional, cultural para el territorio. Entonces ahí entra, es muy interesante porque ahí es donde se juega esa partida muy interesante entre la relación de conocimientos, que yo viste que insisto mucho en esta idea del conocimiento situado. Es decir, en este enfoque de diseño cívico no existen conocimientos superiores o de categoría superior a otros, como estamos acostumbrados a tener esta idea de los profesionales, los expertos, que traen un conocimiento que vale más que el conocimiento amateur o el conocimiento local de los habitantes, sino que todos están en la misma línea, pero todos son diferentes, todos son situados. Entonces, en este caso, el conocimiento situado del profesional lo que trae es su capacidad de analizar el territorio, que por supuesto está mucho más desarrollado en el sentido de que tiene mucha más experiencia, mucho más estudios, etcétera, entonces le permite avanzar mucho más en eso. Pero, sin embargo, no tiene el conocimiento cotidiano de cómo viven los habitantes. Entonces, en este caso, el diseñador cívico lo que hace es activar un proceso que sirva para que en un tiempo, que también es muy importante tener en cuenta que hace falta tiempo, se pueda visibilizar esa plaza de otras formas, para que la evolución de la visión colectiva sea real y ocurra entre todos. Entonces, lo que hacíamos durante un año y medio, una serie de actividades en esa plaza, como traer animales, por ejemplo, vacas, traer sillas, organizar cenas, desayunos, organizar encuentros con jóvenes, mayores, etcétera, como diferentes actividades en un espacio que en realidad para la mayoría de las personas siempre había sido un estacionamiento. Y eso hizo que la visión cambió y nos ayudó luego en el proceso siguiente de codiseño, efectivamente, en el que nos imaginamos entonces cómo puede ser diferente esa plaza, ¿no? Ese es un ejemplo muy importante, además no profundizo mucho, pero es muy importante porque en lo que es la labor del diseñador está muy relacionada con un trabajo también de negociación con la administración pública, que es una parte que siempre se olvida, ¿no? Digamos, la parte, digamos, también más política, ¿no? Más de trabajar para ir mucho más lejos de lo que realmente los que te están contratando quieren llegar, ¿no? Entonces, que es, para mí personalmente también tiene que ver con la ética profesional, ¿no? Entonces nosotros intervenimos en ese proyecto proponiendo muchísimas transformaciones en la que era la demanda inicial de los propios administradores públicos y de los políticos, por una cuestión ética, porque nos parecía que lo que estaban proponiendo no era éticamente razonable, ¿no? Entonces hay todo el rato una negociación para permitir ciertos cambios que son necesarios. Y en otros casos, otras negociaciones no tanto para ir más lejos, sino para no retroceder, porque en el proyecto a lo mejor te piden ciertas cosas que no tienen sentido. Entonces, como que lo digo porque muchas veces cuando se habla de diseño se piensa siempre como en el objeto específico que tenemos que hacer, incluso cuando hablamos de procesos y de servicios, y nos olvidamos que como profesionales estamos todo el rato negociando, mediando con los que son las personas con las que trabajamos porque tienen el mandato de, en este caso, administración pública, de llevar a cabo el proyecto. O sea, ustedes armaron un montón de actividades antes de empezar el proceso de codiseño, como una manera de estimular la imaginación de los ciudadanos que iban a usar esa plaza. ¿Entendí bien? Exacto, exacto. Entonces, después, una vez que esa plaza ya estaba como apropiada como plaza en el imaginario de la gente, era más fácil que ellos se pudieran imaginar como futuros como más amenos y acogedores de cosas que se podían hacer en la plaza. Exactamente. Y nosotros activando nuestra propia oficina de trabajo en la propia plaza. Abrimos un local en la plaza que estaba sin uso y nuestra oficina de trabajo nos mudamos ahí un año y medio y trabajamos directamente ahí en la plaza, también para establecer una relación más directa con las personas, ¿no? Rompiendo esa idea de que el diseñador está alejado, no está en el lugar y está trabajando solo en el papel. Y luego también otra cuestión importante era establecer procesos de sinergia entre organizaciones locales que a lo mejor no se conocían y no estaban, digamos, de alguna manera colaborando, ¿no? Generar más efervescencia y más dinamismo en la social y cultural alrededor de esa plaza. Ok.
¿Y qué terminó pasando? ¿Qué se terminó diseñando? Entonces, hablamos de diseño participativo, determina como una propuesta en el que, esto también es un factor muy importante, en lugar de pensar que la participación en este caso tiene que ver con decidir cuáles son los elementos concretos que definen la plaza, tiene que ver más bien con pensar cuáles son las funciones que realmente los habitantes de la ciudad ven útiles, necesarias, interesantes para esa plaza, ¿no? Y eso también volcándolo en las diferentes estaciones, bueno, tampoco hay muchísima diferencia, pero sí que hay, digamos, dos grandes momentos del año, y luego nosotros como profesionales proponer estas y validarlas con los ciudadanos, ¿no? Eso es muy importante para no entrar un poco en esa visión, para mí, un poco equivocada de establecer con la participación que los quiero el árbol, aquí quiero el banco, aquí quiero una fuente para donde jueguen los niños, aquí quiero, ¿sabes? Como una cuestión como muy, muy mecanicista y muy determinista de objetos que a lo mejor las personas visibilizan porque han visto fotos, etcétera, pero sin trabajar el conjunto, sin tener en cuenta que hay un expertise que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Lo que sí saben seguro es lo que quieren hacer y cómo, justamente con ese trabajo previo que nosotros habíamos hecho, experimentando concretamente qué eran las cosas que más les habían gustado, ¿no? Durante ese año y medio. Y a partir de ahí se realiza. Entonces la plaza ahora existe y está ahí, la ciudad se llama Hamar, y el proyecto del estudio de Madrid Ecosistema Urbano se llama Dream Hamar. Entonces, bueno, ustedes deben haber tenido como relaciones muy importantes con los vecinos y pudieron estar un año y medio acampando en la plaza. Sí. Sí, hay un Flickr lleno de fotos. Especialmente en Noruega, es muy interesante porque en una carpa debe hacer frío, ¿no? No era una. Sí, no, lo expliqué mal. Era una tienda de bicis, una tienda de bicis que había quebrado y se había quedado vacía, y el edificio era de la municipalidad, y entonces nosotros le pedimos usar ese edificio como nuestra propia oficina. Ah, ok. Era un local, sí. Un local, sí. Y entonces era oficina, también era donde hacíamos los talleres de participación, y también teníamos, lo verás en las fotos, toda una exposición montada para que sea visible todo el trabajo que estamos haciendo, y se montaban también conferencias, mesas redondas, etc. ¿Y todo esto quién lo financiaba? Lo financiaba el ayuntamiento, la municipalidad. Y hay que decir que ahí jugó un poco con lo que comentaba antes, ¿no? Lo de una ética profesional para mí importante, que era que ahí nosotros aprovechamos la diferencia, digamos, salarial que existe entre Noruega y España, y nosotros como un equipo español con, digamos, un nivel económico más bajo, aprovechamos, digamos, el presupuesto mucho más alto que hay en Noruega, trabajando, digamos, desde España, ¿no? Sí, físicamente en Noruega, pero con una infraestructura española que es mucho más barata. Entonces, lo que hicimos fue usar mucho más dinero para experimentar. Entonces, es como que lo mínimo que te pedía fue un concurso, sino ir mucho más lejos, y lo pudimos hacer por mucho más bajo de cualquier otro estudio, ¿no? Claro, pero ustedes igual estaban viviendo en Noruega. Sí, estamos viendo ahí, pero digamos que hay una diferencia de salarial brutal ya por ahí, y luego también aunque en ese año y medio la oficina fue mucho más cara mantenerla ahí, pero la estructura en Madrid, que es la base, en general es mucho más barata, ¿se entiende? Y eso, digamos, esa fue la parte ventajosa para nosotros. La parte menos ventajosa, y no te escondo, que fue cierto rechazo por parte de la comunidad local por ser del sur, porque era una ciudad pequeña de 30.000 habitantes, donde había poca gente de fuera, y le parecía raro que un estudio de España estaba trabajando en su plaza central. Bueno, muy interesante. Se enfrentaron con un poco de diversidad cultural. Es así. Me gustó mucho cuando Domenico dice que tenemos que ir más lejos de lo que el que nos está contratando quiere llegar. Eso para mí es completamente así, especialmente con esto de hacer diseño de servicios en el gobierno.
Se puede hacer diseño desde muchos lugares y en general cuando nos contratan no saben muy bien el alcance que puede tener nuestro trabajo, ni qué perspectiva podemos agregar al trabajo que ya están haciendo otros. Hay una idea un poco difusa que esto está bien hacer y que podemos ser más innovadores si contratamos diseñadores. Acá en Finlandia hay una burbuja respecto al alcance del diseño de servicios. La gente cree que tenemos superpoderes y no se da cuenta que lo que podemos hacer depende mucho de qué puertas nos abran y cuánto espacio nos den. Algo del espacio lo hace uno y algo viene dado por el contexto, sobre todo para los que trabajamos in-house, o sea, dentro de una organización. Pero sigamos escuchando a Domenico, que tiene muchas cosas para contarnos. Muy bien, ¿y querías contarme lo que sí les pasó trabajando en Valencia? Sí, en Valencia, entonces, en Valencia también es un caso, me parece muy interesante y entro en otra, esta idea de intervenir desde el territorio y no sobre el territorio. Antes no lo he contado, pero es esencial también. Es decir, el diseñador, si es un facilitador, digamos que en lugar de entender como el territorio como un espacio donde yo vengo desde arriba para definir y ayudar, ¿no? Un poco también paternalista, como el que sabe y ayuda a los otros a que generen esas soluciones, lo optimal, no siempre posible también hay que decirlo, es poder vivir ese territorio y desde ese territorio activar diferentes procesos, ¿no? Esto es lo que hicimos en Valencia cuando vimos la oportunidad de llevar a cabo una idea que nos hacía mucha ilusión, que era la de activar una factoría cívica. Una factoría cívica la entendemos como un espacio donde lo público, lo privado, lo académico y lo ciudadano convergen, colaboran para generar proyectos y actividades con impacto y donde no vemos barreras en pasar desde el activista al emprendimiento, donde lo social puede también generar economía, etcétera, ¿no? Entonces, donde una asociación de vecinos puede colaborar con una empresa, por ejemplo. Donde la universidad, en lugar de tener sus investigadores en sus edificios aislados de la ciudad, puede tener investigadores que están en un espacio de trabajo compartido, donde hay activistas, donde hay emprendedores, donde hay funcionarios públicos, etc. Esta es la idea de la factoría cívica. ¿Y qué tipo de proyectos florecieron como parte de esta combinación entre activistas y emprendedores? Digamos que hay dos o tres tipos. Uno tiene que ver más con cosas como la economía circular. Por ejemplo, lo que ocurrió es que una serie de diseñadores pudieron conocer y colaborar con unos artesanos, de manera que unas propuestas de diseño que ellos tenían solo como hipotéticas, pudieron hacer prototipos con estos artesanos. Esa conexión muy potente, pero que ocurre muy poco, ¿no? Entre el diseñador y el artesano, como dos mundos que tienen mucho en común, pero por razones culturales, no sé, económicas, etcétera, no se dan mucho. Y a partir de ahí, este proyecto poder empezar a buscar incluso inversores para llegar a tener una producción mucho más amplia, ¿no? Este es un tipo de proyecto. Otro resultado muy importante se mezcla más con, digamos, la sociedad y la vida social, ¿no? Entonces, nosotros empezamos en lo que es el puerto de Valencia, porque durante muchos años se había utilizado solo como espacio para grandes eventos, para las carreras de la Fórmula 1, para la Copa América de Velas, y además un espacio con para justamente apoyar estos grandes eventos, con grandes galpones que solo se usaban en un par de momentos al año, nada más. Y además asociado a mucha corrupción. Digamos, el imaginario colectivo de los ciudadanos es que ese espacio es un espacio alejado de la ciudad donde se mueve mucho dinero y además asociado a la corrupción. Cuando hubo un cambio de gobierno, hace 5 años ya, se tomó la decisión de que se paraba ya de esto de los grandes eventos y que ese espacio tenía que ser recuperado. Nosotros vimos ahí la oportunidad justamente para proponer este tipo de proyecto que encajaba justamente con esta visión. Entonces, cuento todo esto porque en el barrio, digamos, la social muy fuerte
de recuperar esos espacios como espacios para la ciudadanía, espacios públicos. Digamos que los barrios alrededor de esta área se sentían como abandonados, pedían como medidas drásticas. Y creo que aquí entramos otra vez en lo que comentaba antes de cómo profesionales pueden intervenir en el territorio antes que proponiendo soluciones, proponiendo, digamos, procesos que generan nuevos imaginarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros básicamente lo que hicimos fue un par de meses, pedimos la posibilidad de utilizar un galpón en el que organizamos todas estas actividades que comentaba antes, que mezclaban eso, actividades culturales, sociales, empresariales, de experimentación, Fab Labs, todo este tipo de historias, con mucha implicación también de los vecinos, de los empresarios locales de deporte. Total, que lo que ocurrió al final de este experimento fue que en un foro que hicimos de cierre, los vecinos hicieron una declaración que fue fundamental, porque declararon que les había encantado esto y que no pedían ya la demolición de esos galpones, que entendían que esos galpones, o por lo menos ese en el que nosotros habíamos hecho este experimento, podía ser un galpón de uso público, a disposición de la ciudadanía. Entonces, esto tenía realmente mucho más sentido, porque si tú quieres demoler, luego tienes que volver a reconfigurar. Realmente son tiempos que pueden ser largos, hay un gasto de dinero bastante importante y de esta forma entras más como en la visión de una reutilización donde lo más importante es la implicación de la ciudadanía, no una plaza al uso y ya está. Bueno, y que el rol ese de la ciudadanía es como convertir estos balcones en un espacio del procomún, ¿no? Que todos pudieran usar. Exactamente. Y eso fue posible porque tuvimos ese proceso previo, ¿no? Y que eso también de mucha experiencia de vivir a pulso lo que nosotros estamos proponiendo, porque realmente al principio cuando lo hablábamos, todos nos miraban un poco, en España se dice con cara de póker, es plan, no sé muy bien lo que me estás contando, me parece que es interesante, pero no lo entiendo muy bien, pues veamos, ¿no? Entonces les invitábamos a actividades y poco a poco generando una cosa que es fundamental, que no lo he comentado antes a propósito del diseño cívico, que es la parte de empatía y del cuidado. Digamos que cuando yo hablaba del territorio también me refiero mucho a eso, es decir, tener esa idea de desde el territorio tiene que ver con que tú trabajas en ese territorio generando lazos de confianza, cuidando a las personas y generando, digamos, sinergia y empatía con esas personas, no como un objeto ajeno que llega a decir cómo se hacen las cosas, ¿no? Sí. Y no es fácil. Y en general este tipo, o sea, como tu práctica profesional está como concentrada en analizar y participar de procesos donde la ciudadanía tiene un rol muy importante y en general están como autoorganizados, ¿cierto? O sea, como son los activistas mismos los que están llevando la agenda de lo que tiene que pasar en un lugar. No exactamente, es decir, sí la ciudadanía está en el centro, pero digamos que la parte final de, digamos, grupos autoorganizados activistas realmente puede variar mucho. Y eso me parece muy interesante y de hecho eso es uno de los retos, creo yo, ahora en las ciudades y en los territorios. Yo siempre recuerdo una que me compartió un responsable de políticas públicas en una región de Italia que decía lo más difícil, lo más transformador hoy en día del territorio es juntar a las personas. Sí, es como una frase muy sencilla, pero es clave. Es decir, él lo que básicamente nos estaba diciendo es que ahora mismo las personas nos juntamos simplemente entre personas iguales o con los mismos intereses, los mismos objetivos, pero el territorio ya está perdiendo esa actividad, ese ambiente que favorece que personas con ideas diferentes, con situaciones diferentes, objetivos diferentes, se encuentren y de ahí surjan cualquier tipo de cosa, desde una fiesta a un debate o simplemente una conversación. Es cada vez más difícil. Entonces, la idea es no solamente trabajar con las agrupaciones que ya tienen las cosas claras y además una voluntad y una energía para hacerlo, sino también intervenir para promover, catalizar que se generen esas comunidades locales lo más diversas posibles para activarse y colaborar con la administración pública en lugar de enfrentarse a ella para generar impacto positivo. Buenísimo. Y contame qué fuiste a hacer a Buenos Aires.
Sí, en Buenos Aires, digamos que estoy, digamos, implicado en varios procesos. Justo hasta ahora ya se acabó. He estado colaborando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el área de antropología urbana para hacer tres cosas con ellos. Por un lado, una consultoría en algunos de los proyectos que tienen en marcha. Este es un área del gobierno de la ciudad muy interesante porque está introduciendo lo que es la antropología dentro del proceso de transformación de la ciudad. Y es, digamos, una de las áreas que está trabajando la colaboración con la ciudadanía de forma muy, muy intensa, ¿no? Entonces, les estoy asesorando sobre cómo enfocar esa conexión con la ciudadanía. Luego, otra cosa es un proceso de formación sobre el método de diseño cívico, que, digamos, en las áreas de investigación que trabajo, justamente sobre el diseño cívico, me puse a pensar cómo generar algunas líneas generales que nos permiten tener, digamos, herramientas para ese enfoque del diseño cívico. Entonces le he estado haciendo esa formación y luego junto con ellos he estado dando clases en la UBA, en un posgrado que esta área del gobierno lidera, justamente de antropología urbana. Y eso digamos que ha sido como lo más intenso y luego poco a poco también empezar a descubrir el ecosistema de laboratorios cívicos, que es un poco lo que a nivel de investigación me mueve mucho, y colaborando con algunos de ellos o simplemente avanzando con mi investigación sobre ello. Muy interesante, por ejemplo, la colaboración con el Santa Lab, que es un laboratorio cívico de la provincia de Santa Fe, y la conexión con el Neuquén Lab, que también está trabajando en estos temas, que todavía no puedo visitar, pero que es muy interesante. Y luego, a nivel así más liviano, colaborando mucho con colectivos locales, como puede ser el colectivo Urbanismo Vivo, que genera cierto tipo de actividades como caminatas o eventos, uno muy interesante que se llama Vidas Urbanas, que se genera cada mes, generando como un espacio de encuentro muy informal, donde se pueden hablar de temas como, por ejemplo, ayer justo fue la ciudad feminista, de forma lúdica, relajada y generando sobre todo un espacio empático y de conexión entre ese interés, ¿no? Eso es un poco las cosas que me mueven mucho aquí en Buenos Aires, y aprovechando como consultor en innovación cívica, Buenos Aires es una buena base para luego trabajar en otros países de Latinoamérica. Suelo trabajar con Chile, con Colombia, y entonces viajo para esos proyectos desde acá. Ok, y vos tenés un estudio desde el cual haces este trabajo de consultor en innovación pública que está basado en España. Sí, más que un estudio, utilizo, digamos, como, suena raro, pero una marca personal que es Urbano Humano, y yo trabajo más bien en red, digamos, que no tengo un estudio propiamente dicho, sino como en cada proyecto colaboro con personas diferentes y entonces entiendo mi práctica profesional como la construcción constante de relaciones de confianza con otros profesionales con los que luego voy trabajando en los diferentes proyectos. Y luego formo parte de la red CivicWise, que es una red que aglutina a personas, sobre todo en Latinoamérica y en Europa, que trabajan en el diseño cívico y la innovación cívica, y también es un contexto, digamos, de colaboración y de intercambio de conocimiento muy importante que me alimenta mucho y entonces me permite tener esa posibilidad de trabajar así. Formalmente sí tenemos una cooperativa que hemos creado justamente en España, pero lo que es interesante es que esa cooperativa es una infraestructura legal para que las diferentes personas podamos seguir de forma autónoma en nuestros propios trabajos. O sea, ok, muy bien. ¿Y qué te imaginas haciendo en unos años? Mira, una cosa que me gustaría mucho es poder empujar mucho más la reflexión sobre los laboratorios cívicos y generar, digamos, diferentes tipos de eventos que puedan tener como una escala internacional, donde sea más efectivo el intercambio de conocimiento sobre ello y, digamos, la influencia que estos pueden tener sobre los gobiernos locales, ¿no? A lo que voy es que hay grandes eventos a nivel mundial, como por ejemplo puede ser el Smart City Congress, ¿no? de Barcelona,
otros eventos sobre enfoques cooperativistas que generan una agenda, sea para las personas que para los gobiernos, que realmente son de referencia, y me gustaría mucho poder activar ese tipo de procesos para que tengan una repercusión a nivel internacional en los gobiernos locales y en los profesionales. Es decir, que creo que se abre un mundo muy, muy importante, muy amplio, en el que va a hacer falta trabajar en esa construcción de puentes que comentábamos antes entre administración pública, ciudadanía, empresas y universidades, y los laboratorios cívicos, o como se quieran llamar, los laboratorios de innovación ciudadana, son los lugares donde eso realmente se está empezando a hacer. Y me parece que es como un mundo emergente que necesita cada vez más fuerza y donde se necesita también intercambiar conocimientos. Se empieza a haber eventos, pero todavía demostrar. A mí me gustan mucho los eventos en el que y las actividades donde realmente se comparte conocimiento, donde nos ponemos a trabajar las personas juntas para ir más lejos, ¿no? No simplemente ir a mostrarnos cómo somos buenos y que lo bueno que estamos haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría mucho enfocarme más en eso, cada vez más en eso, que ir viajando para, como comentaba antes, para, digamos, misiones que son buenas porque me dan experiencia y conocimiento, pero como que me está apeteciendo más, esa es la parte como más de divulgación y de generar redes de intercambio de conocimiento y promoción de esta pata de la innovación cívica. Buenísimo. ¿Y qué te inspira en este momento? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué querés recomendar a otros? Eh, muy difícil para mí contestar esa pregunta porque tengo una forma de alimentarme que es como muy millennial, digamos. Aún no siendo millennial, ya tengo unos años más, diría, pero digamos que me dejo mucho sorprender por las sugerencias que puedo encontrar en las redes o en este caso en una investigación que estoy haciendo justamente sobre laboratorio cívico y ámbito cívico, las cosas, digamos, las autoras, por ejemplo, que voy descubriendo y voy leyendo, ¿no? Entonces, a definir como un libro o un podcast, o sino que voy como descubriendo sobre la marcha. Una cosa es que, así para hacer algún nombre que me parece muy interesante, bueno, por ejemplo, Mariana Mazzucato, que es una investigadora que muy interesante que has puesto en énfasis el hecho de que es un poco un mito de que las grandes inversiones privadas que han generado innovación lo han hecho por sí mismas, sino que pone sobre la mesa como en el fondo muchas veces las grandes innovaciones digamos que vienen de lo privado han sido posibles porque antes ha habido como una inversión muy grande desde lo público, ¿no? Es como un poco romper ese mito de que lo privado siempre es mejor, funciona mejor, además, y va más lejos y un poco nos olvidamos que eso es posible porque antes hay como una inversión pública. Y estoy leyendo también un texto de esas, no me acuerdo la autora, pero que es fundamental para mí, de una socióloga que habla de los ámbitos de las relaciones. Una autora feminista que para mí viene muy bien porque investigación hablo del ámbito cívico y de cómo los diferentes ámbitos en los que nosotros nos relacionamos pueden tener mayor relación entre ellos y justamente esta socióloga lo trabajó desde ya hace unos años y es muy interesante porque habla de los ámbitos, de como 6 ámbitos de las relaciones. Bueno, no sé si aquí es el caso de contar todo eso, pero bueno, me parece una autora muy interesante, no recuerdo el nombre, una pena. Después me lo Y pasás y lo vale, ponemos en Twitter. La autora que hablé en esta charla era tal. sí, lo último que también quería comentar, que muy sugerente, un libro que se llama Los bienes comunes, oportunidad o espejismo, que es como una especie de diálogo entre Joan Subirats y César Rendueles, eh, que es muy interesante porque digamos que te permite viajar constantemente entre dos visiones en el que se pone sobre la mesa como
el auge que estamos viendo ahora sobre lo que son el redescubrimiento del procomún y en algunas regiones del mundo, como por ejemplo España, todo lo que es la reflexión de los municipalismos, un poco un diálogo de cómo eso es real o es ficticio, ¿no? Entonces son como dos posturas muy interesantes que te dejan reflexionar viendo cómo puede tener una postura como más optimista o un poco más crítica y ayuda mucho a reflexionar sobre cómo la apertura, digamos, de nuevas reflexiones como es el procomún es muy interesante, pero como realmente algunos incluso ahí consiguen encontrar como una especie de espejismo, justamente como dice el libro, que nos distrae de los que son los problemas reales de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, la pobreza o una nueva pérdida de los derechos laborales, etc. Así que es muy interesante este libro. Buenísimo, lo vamos a comprar. Lo vamos a leer, más que comprar. Sí, sí. Muy bien, te agradezco muchísimo la charla, estuvo muy bueno. No, muchísimo, no, a ti me encanta y los podcasts me encantan. Así que haces una labor muy interesante y muy necesaria, así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Domenico dice que entiende su práctica laboral como la construcción constante de redes profesionales. Esa visión resalta todo el trabajo que muchos hacemos cuando proponemos gente para un proyecto, invitamos a participar, armar equipos, creamos infraestructura para que las cosas funcionen, definimos metodologías o le damos un formato a la colaboración. Vengo escuchando el término Design Ops y me parece que todas esas actividades se relacionan con el Design Ops. El problema es que una parte de los que hablan del Design Ops le ponen mucho el acento a la eficiencia y en el trabajo que otros hacemos, el acento está más puesto en la participación y la inclusión. Por eso a veces elegimos otras palabras para describirnos y no las que están de moda, como es el caso del Design Ops. Esta semana me pasó lo mismo con el término Design Crit. Una colega me dijo, quiero organizar un Design Crit. Yo no tenía ni idea qué era eso. Me puse a leer y era una sesión para dar crítica a un diseño durante el desarrollo. A esas sesiones se invitan a varias personas que pueden ser o no diseñadores. Bueno, en todo caso era algo recontra conocido por cualquier diseñador, solo que le pusieron algunas reglas y se lo convirtió en un formato o una técnica. Y a veces me fastidia que cosas que hacemos hace mucho y muy naturalmente se transformen en formatos o técnicas con nombre y apellido. A veces me da la sensación que eso es algo que hacen los consultores para detrás de eso pasar la factura. Y los que lo hacemos desde siempre sin ponerle nombre cool, entonces no parecemos actualizados. Pero quizás somos pioneros porque lo hacíamos antes de que eso tuviera ese nombre. Los nombres importan si nos ayudan a apoyar nuestro trabajo